Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del vuelo 914. Pónganse los cinturones de seguridad y sigan las instrucciones del personal de vuelo. Despegaremos en breves minutos. Pongan atención a sus ventanas para disfrutar del paisaje. Nuestro vuelo durará 37 años. Que tengan un buen viaje. ¿Te imaginas planificar unas hermosas vacaciones de verano y cuando aterrizas te das cuenta que no te encuentras en tu destino y que tu vuelo duró aproximadamente medio siglo? Pues esto le pasó a un avión McDonnell Douglas DS-4 de Pan American en 1995. Mi nombre es Angie Bell Brown y esto es Desierto Polar. Te voy a contar todo lo que sucedió con este misterioso vuelo 914. El 2 de julio de 1955, un avión tenía planificado un recorrido desde Nueva York a Miami, Florida, de los cuales 57 pasajeros a bordo estaban ansiosos por ver estas cálidas playas. El avión hizo su despegue sin problemas, pero 3 horas después, cuando debería de haber aterrizado en el aeropuerto de destino, el avión había desaparecido del radar de tráfico aéreo y no se veía por ninguna parte. Los trabajadores de la torre de control de Miami no veían ningún avión que se acercara a pesar de que este tenía una llegada fija. Lo extraño es que durante todo este tiempo tampoco recibieron señales de auxilio. Por tal motivo, la torre de control de Miami se comunicó con la torre de control de Nueva York para indicarles lo que había sucedido. Estos quedaron extrañados porque su avión se había esfumado en el aire. Nadie, absolutamente nadie, se podía comunicar con los pilotos por la radio. Todas las personas a bordo del DS-4 habían desaparecido. La ruta del avión había tenido un recorrido por encima del Océano Atlántico, y una de las teorías más lógicas era que se había estrellado en algún lugar del camino. Se desplegaron equipos de rescate. La Guardia Costera revisó el océano, pero no tuvo resultados de algún rastro. No se encontró ni una sola pieza del avión perdido. Todos se quedaron consternados debido a que 61 personas, entre pasajeros y tripulación, habían desaparecido dentro de una enorme máquina de vuelo. Finalmente, años después, en 1985, hubo una declaración oficial de que el vuelo se había estrellado, pero sin pruebas tangibles de ello. Muchos familiares afligidos por su terrible pérdida hacían preguntas que no tenían respuestas, y es que nadie sabía qué había pasado con el vuelo 914, hasta 37 años después, al menos. Es 1992 y nos encontramos en Caracas, Venezuela. Un día normal para todos los trabajadores del aeropuerto de Maiquetía, sobre todo para Juan de la Corte, quien en su momento era el controlador de tráfico aéreo. Juan, como todos los días, se sentó en su escritorio con una taza de café para monitorear los vuelos que aterrizaban ese día. Mientras hablaba con sus colegas de los vuelos en curso, ocurrió lo inesperado. Un punto aparentemente de la nada apareció en su radar. Era como si un avión se hubiese escondido del radar y ahora hubiese decidido aparecer en sus narices, sin darse cuenta del recorrido anterior. Esto no era nada común dentro de un aeropuerto comercial. De la Corte revisó y revisó pensando que se había equivocado en la lectura, pero todo estaba correcto, no había ningún error. De la Corte y sus colegas vieron cómo el avión apareció en su campo de visión sin previo aviso. Al verlo de lejos, para los trabajadores de tráfico aéreo parecía un avión normal, pero al acercarse más y más se dieron cuenta que el avión era de hecho muy pero muy antiguo. Este McDonnell Douglas DC-4 aún tenía hélices en vez de turbinas modernas. Estos aviones aún estaban en uso, pero no para transportar civiles, porque la mayoría estaban obsoletos y fueron reemplazados por otros contemporáneos. Este detalle del caso del vuelo 914 es lo menos raro. Lo realmente raro fue cuando el piloto de esta misteriosa máquina que salió de la nada se comunicó con la torre de control e hizo la pregunta desconcertante, y lo hizo en inglés. ¿Dónde estamos? Juan de la Corte, que estaba bajo el control de lo que estaba sucediendo, respondió rápidamente.
Se están acercando al aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, seguido de la pregunta ¿hacia dónde se dirige? Hubo una pausa que parecía eterna por parte del piloto, y al responder indicó los detalles del vuelo. Somos el vuelo 914 de Panam, desde Nueva York a destino Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Esta información dejó a los de tráfico aéreo totalmente fuera de guardia. Se preguntaban qué hacía un vuelo de 1.700 kilómetros fuera de su ruta y cómo llegaron hasta ahí. De la Corte se apresuró a hacer otras preguntas de rutina, obteniendo como respuesta por parte del piloto que el vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana el 2 de julio de 1955. Esta vez fue la torre de control de Maiquetía que quedó en silencio. Antes de hacer otra pregunta para no empeorar la situación, tomaron la iniciativa de despejar la pista para que el avión aterrizara. De la Corte pensó que el piloto se había vuelto loco, pero esta afirmación no era la más lógica porque habían pasajeros a bordo en este avión misterioso. Las unidades terrestres llegaron inmediatamente para ayudar a los pasajeros y a la tripulación a desembarcar. Una vez el avión en tierra, Juan de la Corte cometió el peor error. Le comentó por radio al piloto lo siguiente: ¿sabes que hoy es 21 de mayo de 1992? Hubo otro silencio helado del lado del piloto. Desconcentrado y consternado, le dice a De la Corte: ¿de qué estás hablando? Justo en ese momento, De la Corte envía una unidad de guardias de seguridad para escoltar a todos los que estaban dentro del avión. Mientras las unidades se acercaban, el piloto ha hecho algo inesperado. Con voz de pánico le gritó a Juan: ¡no! ¡Deténganse! ¡Manténganse alejados! ¡Nos vamos ahora! Y sí que lo hizo. Activó de nuevo los motores del avión y sin esperar condujo el avión hacia la pista de despegue y se fue. Por minutos pudieron ver el avión en el radar, pero luego volvió a desaparecer de la vista del punto de radar. Todos en la torre de control de Maiquetía no creían en lo que acababan de ver. Un avión antiguo, aterrizar y un piloto que mencionó que debió aterrizar 37 años antes. Esto parecía ser una alucinación colectiva. El vuelo 914 desapareció por segunda vez y no se supo nada del avión DC-4 nunca más. Tal como en Nueva York, los trabajadores del aeropuerto de Maiquetía no tenían respuestas de lo que había pasado esa mañana. Noticias extraoficiales cuentan que el avión pudo aterrizar en Miami y que muchos de sus pasajeros se pudieron encontrar con sus familiares. Otros cuentan que estos pasajeros a bordo, cuando regresaron, no sufrieron cambios físicos y tenían la misma edad de cuando despegaron por primera vez en 1995. Una de las cosas que aparece en internet y que esto despierta el interés de los entusiastas paranormales es un calendario de bolsillo de 1955 que de alguna manera lo consiguieron en la pista de aterrizaje de Maiquetía el día en el que el vuelo 914 desapareció por segunda vez. La opinión pública de este caso está dividida. Para muchos, esto es una leyenda urbana y para otros, esto es una conspiración que da fe de que los viajes en el tiempo sí existen. ¿Tú qué opinas? ¿Este misterioso vuelo 914 hizo un viaje en el tiempo? Déjame saber en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias, crímenes reales, terror, suspenso y misterio, suscríbete a mi canal y dale like. Esto es Desierto Polar.